Sumate un buen día. Es muy importante para nosotros saber el punto de vista de la sociedad, pero paralelamente también siempre buscamos una opinión profesional. Y en esta noche nuestra producción ha buscado al licenciado en psicología Juan Pablo Solveira, quien estará compartiéndonos su información, compartiéndonos aquello que él sabe al respecto de este tema, su conocimiento, mejor dicho, para que él pueda también ayudarnos a hablar un poquito más y debatir un poco más acerca de este tema de procrastinar. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Qué bueno, un placer para nosotros poder estar con vos y bueno, que vos estés con nosotros también a través de este Zoom. Y queremos que nos vayas orientando un poquito al respecto de este tema. ¿Qué significa, no, procrastinar? Bueno, para empezar está bueno dar un ejemplo para que todos sepamos de qué hablamos cuando hablamos de procrastinar, ¿sí? Procrastinar implica planificar hacer una tarea y después no hacerla en el momento en que yo lo había planificado. Es decir, si yo decido hacer algo más tarde, dentro de una semana, eso no es procrastinar, ahí lo estoy decidiendo. Si en cambio, por dar un ejemplo, yo decido hoy a la tarde hacer algo, hoy a la tarde ponerme a trabajar en, digamos, un informe que tengo que presentar el viernes, y llega la tarde y no lo hago, y pasan las horas y no lo estoy haciendo, y no tengo un motivo válido por el cual no lo estoy haciendo, ahí hablamos de procrastinación. Y más que quedarnos en el ejemplo, me gustaría mostrar un poco cómo funciona este ciclo, para que la gente se pueda sentir identificada en diferentes situaciones. Claro, claro Lo que que tiene, sí. Sí, lo que sí. tiene en común la situación de procrastinación es básicamente empezar a postergar una actividad que uno se propone, que uno se propone hacer, y por lo general no es que me olvido o que no me acuerdo que lo tengo que hacer, sino que hasta lo puedo estar pensando todo el tiempo. Puedo estar mirando la televisión o viendo el celular mientras estoy pensando en que tendría que estar haciendo este informe para el viernes, y no entiendo muy bien por qué no lo estoy haciendo. Y digo, che, tendría que empezar, y pasan los días, pasan las horas, los días, y no empiezo. Por lo general, muchas veces termina pasando que es a último momento, cuando se acerca la fecha límite, que uno empieza a activar con aquello que está postergando. Por ejemplo, es el viernes y el viernes un poquito más temprano hago este informe que tengo que presentar en el trabajo. Y por ahí una vez que empiezo finalmente, me puedo criticar, puedo decir cómo no empecé antes, cómo no empecé con tiempo, esto era mucho más fácil si empezaba hace días, lo hubiera pasado mejor. Y muchas veces uno se puede prometer que no lo va a volver a hacer nunca más, como que ya aprendió la lección. Pero después pasa que esto se vuelve a repetir. Entonces, este es el patrón que se da y saliendo del trabajo se da muchísimo en ámbitos, por ejemplo, de educación, a la hora de estudiar para un examen, uno posterga el momento de estudio hasta la noche antes del examen, en ámbitos de salud, en tareas domésticas, uno no hace las cosas que se propuso hacer y uno se promete que no lo quiere hacer más, porque generalmente no lo quiere hacer más, pero a veces faltan las herramientas o falta entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando esto, como para poder modificar este ciclo. Esto sería un poco el ciclo de procrastinación que a veces uno se puede identificar con diferentes ejemplos, o sea, saliendo del ejemplo concreto del trabajo, yendo a entender un poco el patrón de comportamiento que se repite en diferentes áreas, ¿sí? Se entiende perfectamente. Juan Pablo, ¿es común que este hábito de procrastinar las cosas, dejar las cosas para después, de hasta saber que lo tiene que hacer, pero bueno, no sabe por qué no lo está haciendo, es algo que es común encontrarlo en las personas hoy en día? Sí, en realidad hay una frase que nosotros decimos que es que la tasa de recaída en procrastinación es del 100%, ¿sí? Ujú. Que esto es una frase que lo que quiere decir en realidad es que todos procrastinamos, ¿sí? En algún momento de nuestras vidas. O sea, no somos máquinas de trabajo que estemos todo el tiempo haciendo obligaciones y cumpliendo con responsabilidades, sino que a veces nos va a pasar que por diferentes factores, errores de cálculo, de organización y demás, no, en algunos momentos no hagamos lo que nos propusimos y muchas veces vamos a recurrir a gratificación instantánea, ¿no? A hacer alguna distracción diferente a lo que tengo que hacer. Ahora, en vez de fijarnos en qué tan frecuente es y si todo lo hacemos, lo que vemos muchas veces es con qué severidad o de qué manera impacta en mi vida, como para ver, digamos, si esto es algo que realmente por ahí requeriría buscar ayuda y poder trabajarlo. Es decir, si por ejemplo no estoy pudiendo cumplir con mis responsabilidades, si por ejemplo no estoy pudiendo sostener un trabajo por no cumplir con las tareas en tiempo y forma, si estoy teniendo problemas de relación con mis vínculos, con las personas con quienes convivo, por no poder cumplir con la responsabilidad de las tareas domésticas, por ejemplo, si no estoy pudiendo avanzar con mi carrera, no estoy presentándome a exámenes por nunca sentarme a estudiar, este es un indicador claro de que por ahí nuestra procrastinación es algo que requiere que le prestemos más atención porque está afectando nuestra calidad de vida o por ahí si estoy cumpliendo con todas estas tareas, pero a un gran costo, si estoy sufriendo, si estoy todas las semanas
viviendo el mismo ciclo donde hago todo a último momento. Y por ahí llego a cumplir con las responsabilidades, pero me genera un malestar, me afecta la calidad de vida, estoy todo el tiempo pensando en las tareas pendientes. Esto es un buen momento para decir, bueno, por ahí podría hacer algo y podría buscar ayuda para poder modificar esta situación. Y muchas veces también la procrastinación es como si fuera la punta del iceberg, ¿sí? Sería como el hielo que se ve por arriba del mar y debajo por ahí del mar, del nivel del mar, hay un bloque de hielo enorme que no estamos pudiendo ver. Muchas veces las personas que acuden a terapia vienen por procrastinación, por situaciones puntuales, y lo que vemos en realidad es que esto es parte de un cuadro más grande, donde una persona está irritable o con dificultades para regular su estado emocional, y esto conduce a la procrastinación. Pero por ahí lo que están pasando son otras cuestiones. Así que estos son como algunas preguntas para hacerse, para ver, bueno, si la procrastinación es algo que nos ocurre a todos, pero si en mi situación particular, por ahí esto es algo que me está afectando más que a otras personas. La verdad que se entiende, ¿no? Es como vos decías, la punta del iceberg. Puede parecer hasta algo que no tiene mucho valor, porque dejo las cosas para último momento, todo el mundo lo hace, pero en la vida de algunas personas esto afecta de una manera importante, ¿no? En el sentido de que hay quien siempre vive estresado, hay quien por causa de esto termina haciendo las cosas a las apuradas y como consecuencia presentando lo que debe presentar, ya sea en la parte laboral, en la parte profesional, en la casa, en lo que sea, haciendo las cosas de mala calidad o de repente de una manera cualquiera, por causa de hacerlo siempre a último momento. Yo te pregunto, Juan Pablo, ¿qué tan importante es la organización en la vida de una persona? Bueno, es importantísimo y de hecho qué bueno que justo lo mencionamos porque es una de las primeras intervenciones o de los primeros aspectos a evaluar a la hora de trabajar la procrastinación, ¿sí? Muchas veces me encuentro, por ejemplo, que cuando uno empieza a trabajar la procrastinación y empezamos por herramientas de organización, a veces se subestima un poco la organización como si fuera una habilidad que habría que dar por sentado. Y la realidad es que la mayoría de las personas no desarrollamos la habilidad de organizarlo, sino que esto es una habilidad que hay que aprender y muchas veces no nos la enseñan, ¿sí? Y esto tiene mucho sentido, es menos raro de lo que parece. Porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, desde que somos chicos no organizamos nuestro propio tiempo, sino que tenemos padres o cuidadores que organizan en qué horario vamos a comer, qué actividad vamos a hacer, a dónde vamos a ir, en dónde vamos a estar en qué hora. En el sistema educativo, por lo general, tenemos docentes o diferentes personas que organizan nuestro tiempo, en qué momento tengo que estar haciendo qué actividad, cuál es el momento de relajar. Después, a medida que vamos creciendo y nos insertamos al mundo laboral, muchas veces también es muy parecido. Es decir, tenemos un trabajo, una estructura, un jefe que organiza también nuestro tiempo, nos delega una serie de tareas, de objetivos. Entonces, en un sentido, mi agenda o mi sistema de organización siempre depende de otra persona. Entonces, a veces nos chocamos con la pared cuando finalmente tenemos tiempo libre y nos proponemos hacer algo por nuestra propia cuenta. Cuando quiero empezar un emprendimiento, cuando me delegan tarea en el trabajo, pero me dan rienda suelta para yo organizar mi propio tiempo, ahí es cuando me doy cuenta que, uy, ¿qué está pasando? Que no estoy pudiendo organizar mi tiempo, no estoy pudiendo estructurar de manera clara mi agenda, o muchas veces lo que pasa es que uno se arma una agenda, uno se arma un día donde apunta a poder estar trabajando todo el día y después uno no sigue esa agenda. Porque el problema que tenemos muchas veces armar la agenda es hacer un día o armar una vida que uno después no quiere vivir. ¿Sí? O sea, uno arma una agenda que la vivo y con verla ya, solamente con verla siento malestar. Digo, yo no quiero hacer esto. O sea, es una habilidad que tenemos que aprender el organizarnos, tanto desde el manejo del tiempo. De hecho, este es otro punto importante. Muchas veces uno no es muy bueno prediciendo el tiempo que llevan las cosas. ¿Sí? Muchas veces me pasa que uno piensa, bueno, me levanto y a los 5 minutos voy a estar trabajando en tal actividad. Y cuando hacemos un registro de tiempo, lo que vemos es que uno se levanta y en 5 minutos todavía no salió de la cama. Por ahí media hora sale de la cama, después está 20 minutos bañándose, 5 minutos cambiándose, 10 minutos desayunando, 20 minutos viajando. Y ya el día empezó con una diferencia enorme entre lo que uno planificó y la realidad del día. Y eso uno no sabe cómo responder a estos cambios. Entonces, la organización es una de las habilidades principales, organización del tiempo y también organización del espacio físico, ¿sí? Porque a veces no tener los materiales a mano, no tener los recursos que necesito para llevar adelante la tarea, es una de las principales fuentes de frustración, ¿sí? Si yo me propongo ir al gimnasio y paso media hora buscando la ropa para ir al gimnasio, para ir para cuando lo encuentro, con lo que me cuesta ir al gimnasio, ya no quiero ni ir, ¿sí? Por tomar un ejemplo. Entonces, la organización es una de las primeras intervenciones y uno de los primeros aspectos a evaluar cuando hablamos de procrastinación. Muy interesante esto, ¿no? ¿Vos pensás que hoy en día, por ejemplo, las personas son organizadas? ¿Vos pensás que como que es algo que les está faltando a muchos? Que es un hábito de repente de, bueno, voy a organizar mi día. No en el hecho de, porque a veces como vos decís, ¿no? La persona hace una lista con una vida perfecta, ¿no?
me levanto, desayuno, me levanto, me baño, me desayuno, hago ejercicio y hago esto y hace un montón. A veces hasta cuando hace la lista agrega cosas que sabe que no va a hacer. Pero como queda lindo ahí en el día para después decir que lo hice, ella agrega un montón de cosas y después no las termina haciendo, ¿no? ¿Vos pensás que a las personas hoy en día les cuesta un poco organizarse? Es algo que el hecho ¿no? De agarrar el hábito de organizar mi vida, es algo que es con el tiempo, porque hay quien hasta comienza, como vos decías, haciendo esta lista, pero después se desanima, deja la lista de lado, ya ni lista hay y de vuelta cae en este hábito de la procrastinación. ¿Vos pensás que es algo que se consigue con perseverancia? Desde tu punto de vista profesional, ¿cómo vos ves la situación de los argentinos, de las personas en la vida cotidiana? ¿Es algo que les cuesta organizarse hoy en día? Bueno, es súper interesante esta pregunta porque se puede responder en diferentes puntos. Por lo general es verdad que a medida que vamos creciendo van mejorando nuestras habilidades de organización para hacer frente a nuestras responsabilidades. Entonces por eso muchas veces el perfil del procrastinador se suele estereotipar con una persona joven, adolescente, y a veces uno no se preocupa tanto, no le parece tan llamativo porque uno espera que con el tiempo pueda organizarse, ¿sí? Pero esto no se da siempre y la realidad es que hoy en día hay desafíos que no había antes a la hora de organizarse. Uno de los principales tiene que ver justamente con el avance de la tecnología, las redes sociales y los celulares. Esto, los celulares, es uno de los principales motivos por el cual hoy nos cuesta tanto organizarnos, ¿sí? O sea, las aplicaciones están todo el tiempo trabajando para retener nuestra atención lo máximo posible. Entonces eso es algo que interfiere de manera directa con la hora de yo dirigir mi propio comportamiento en el tiempo libre. Pero aparte de estos factores culturales, mencionaste algo que me parece súper interesante, que es la agenda perfecta, ¿sí? La palabra perfecta. Porque vos sabés que el perfeccionismo es uno de los factores que más se asocia con la procrastinación. Esto es algo muy interesante porque la gente, por ejemplo, cuando piensa en perfeccionismo, se imagina lo contrario a un procrastinador, ¿no? Se imagina una persona con una agenda perfecta y que puede cumplir todo y está todo el día trabajando. Lo que encontramos es justamente lo contrario. Muchísimas personas perfeccionistas, cuando hablamos de perfeccionismo desadaptativo, encontramos que se llama perfeccionismo de puerta delantera, que es antes de empezar a hacer una tarea o tratar de organizar mi día, es tanto el nivel de ansiedad que me genera la idea de la tarea, porque lo tengo que hacer de manera perfecta y construyo un significado enorme en la tarea que tengo que realizar, que es esto lo que me lleva, por un lado, a sentir muchísimo malestar y muchísima ansiedad previo a la tarea. Y por otro lado, a no tener la flexibilidad de poder reorganizar mi día a la hora, en el momento en que las cosas no van como yo las fui planeando. Es decir, por darte un ejemplo muy breve, ¿sí? Si a mí, por ejemplo, no me interesa tanto dar un informe en mi trabajo, porque yo considero que soy buen profesional, digamos, y no soy perfeccionista, por ello puedo hacer de manera más sencilla ese informe. No me genera tanto malestar, es cansador y me lo quiero sacar de encima. Y yo soy muy perfeccionista, y a mí me importa mucho el informe, porque yo quiero mostrar que yo soy un buen profesional, y siento que ese informe va a reflejar mi calidad como persona, y yo por ahí ato mi estatus social, mi capacidad de vincular con mis amigos, mi permiso para tener tiempo libre, con el terminar este informe y que esté bueno el informe, que sea perfecto el informe, el nivel de malestar que me va a generar este informe va a ser enorme. Y eso va a hacer que me cueste muchísimo más que a la persona promedio ponerme a trabajar. Y a veces hasta la procrastinación es medio paradójico, pero sirve en algún sentido como una excusa para poder dar un informe, como decías, que la calidad no sea tan buena, que no sea perfecto, pero siento que hay algo que ataja, digamos, la explicación de por qué no fue perfecto. Fue porque procrastiné y no me enfrento por ahí al miedo de qué es lo que este trabajo no perfecto diría de mí en caso de que no sea perfecto. Y la realidad es que no va a ser perfecto, porque perfecto no es nadie, ¿sí? O sea, este vínculo entre perfeccionismo y procrastinación es interesantísimo y es algo que pasa un montón y que afecta justamente las habilidades de organización, de ejecución de tareas, y eso muchas veces es lo contrario a lo que uno imagina. En el imaginario popular, ¿no? El perfeccionismo es como lo contrario al procrastinador, y la realidad es que la evidencia dice que esto no es tan así, sino que hay muchísima similitud y una cosa lleva a la otra. Interesante. Por ejemplo, cuando una persona ya vive procrastinando las cosas, deja siempre para lo último, suele pasar esto que estábamos mencionando, ¿no? Que, bueno, las cosas ya no tienen la misma calidad, uno termina haciéndolo todas las apuradas. Y algo que vos estabas hablando que me llamaba la atención, ¿no? Que es el querer la persona ser perfecta. Y bueno, al dejar las cosas para la última, claro que las cosas muy bien no le van a salir. ¿Vos pensás que a la larga esto puede llegar a influenciar o afectar también
Juan Pablo, interiormente a la persona en el sentido de que le genere un estrés, le genere una angustia, le genere una depresión, le genere un conflicto, quizás el sentirse inferior que los demás, porque quizás uno tiene este hábito de dejar todo para lo último, pero tiene el compañero de trabajo que siempre busca adelantar las cosas. Tiene el otro familiar que aparentemente organiza su vida un poquitito mejor y a veces uno queda en esta comparación. Bueno, pero el otro es mejor que yo, el otro es más capaz, yo no tengo condiciones. ¿Vos pensás que este pequeño, como decíamos, círculo que nunca se termina, este ciclo, ¿no? ¿Es algo que a la larga puede llegar hasta inclusive generar conflictos adentro de la persona? Bueno, sí, y es muy interesante esto porque está estudiado justamente que estas tendencias, bueno, perfeccionistas de la mano de la procrastinación, muchas veces son lo que se llama un proceso transdiagnóstico, que genera malestar a través de un montón de diagnósticos y es factor causal y mantenedor de muchos trastornos. Y es muy interesante esto que mencionás porque a veces hay como un estereotipo, como si fuera que al procrastinador en el fondo no le interesan tanto las cosas y por eso es que justamente no las hace a tiempo, ¿no? Muchas Ujú. veces esto es lo que escuchan de parte de amigos, de familiares, de otras personas, y muchas veces se lo dicen a sí mismos, ¿sí? ¿Será que realmente soy un vago, soy perezoso, por eso no lo hago a tiempo? Y la realidad lo que encontramos es que en realidad otras personas podrían desligar un poquito más, con mayor facilidad, lo que es el desempeño en un área, lo que es el desempeño laboral o en el área académica o en otras áreas de mi valor como persona. Y justamente el caso contrario en las personas que procrastinan muchísimas veces, ¿sí? Hay una conexión muy fuerte entre lo que yo hago y cómo yo me siento conmigo mismo. Esto es parte de lo que mantiene este ciclo de procrastinación y es parte también lo que hace que con el tiempo se vaya reforzando este ciclo. O sea, lo que encontramos, por ahí te lo comparo con otro ejemplo para que quede un poco más claro. Cuando hablamos de una persona perfeccionista, pero digamos no desadaptativa, muchas veces busca la excelencia, busca hacer lo mejor que puede, sabiendo que no va a ser perfecto, sabiendo que la perfección no existe, pero busca hacer su mejor esfuerzo, disfruta el proceso de esforzarse, disfruta de los pequeños logros, disfruta de los beneficios de hacer un trabajo que sea bueno, que sea aceptable, y disfruta del estatus que tiene el grupo. La persona procrastinadora por lo general vive muy estresada, como mencionabas, porque funciona por llama refuerzo negativo, funciona más que nada tratando de pasarla menos mal, pero está todo el tiempo pasándola mal. Está tratando de no quedarse sin el trabajo, por eso hace las cosas a último momento, para, bueno, para finalmente evitar la catástrofe que teme todo el tiempo que pase si no hace las cosas. Por ejemplo, no disfruta mucho de los logros que tiene cuando finalmente cumple la tarea, sino que enseguida se pone a pensar en lo próximo que tiene que hacer, que suele tener una lista de tareas interminable, o sea, no hay un momento de disfrute. Por ejemplo, es muy autocrítico. Es decir, aunque algo salga muy bien, suele criticarse mucho, aunque las personas digan, che, qué buen trabajo que hiciste. Por ejemplo, uno no está conforme con el trabajo que pudo hacer, sabe que lo podría haber hecho mejor, si hubiera tenido más tiempo, o sea, hay mucho malestar, hay mucho estrés y hay todo el tiempo una motivación que no es tanto buscar hacer la excelencia o disfrutar, sino es tratar de que no pasen cosas terribles, tratar de que no me quede sin trabajo, tratar de hacer esto para que no piensen menos de mí mis compañeros. Todo el tiempo esto que mencionabas de compararse, se encuentra muchísimo, ¿sí? Entonces, sí, va completamente de la mano con el estatus social, con la imagen que uno tiene de sí mismo, y uno de los factores centrales es justamente esta conexión entre cómo yo me siento depende de lo que yo hago. Que esto es algo que a veces en la sociedad moderna se da por sentado y no tiene por qué ser así, ¿sí? De hecho, no es así. Muchísimas personas podemos sentirnos bien independientemente de nuestro desempeño. Y esta conexión no ayuda al desempeño, sino que tiene este efecto contrario, aumenta la procrastinación, porque aumenta la tensión, la presión, el estrés y el malestar que nos generan hacer estas tareas. Exactamente, Juan Pablo. Ahora viene la pregunta del millón, ¿eh? ¿Cómo podemos hacer Bien. para cortar este ciclo? ¿Cómo puede ser hacer una persona para poder dejar de ser este tipo de persona que deja todo para el final? ¿Será que es algo que se puede lograr? ¿Será que es algo que las personas lo pueden llegar a alcanzar? ¿Es algo que es fácil? ¿Es algo que va a requerir un esfuerzo, un sacrificio de parte de esta persona? Danos un consejito a ver qué esta persona puede hacer. ¿Será que ella necesita buscar la ayuda de un profesional? Dependiendo del caso, dependiendo de la gravedad, ¿de qué manera es que esta persona puede vencer este hábito? Bueno, realmente es la pregunta del millón, digamos, y te cuento por qué. Si uno busca las tendencias, digamos, este tipo de consultas con procrastinación, con productividad y cursos para mejorar la productividad es algo que está en auge. Y es muy difícil que esto cambie en realidad porque la respuesta, y no va a gustar esta respuesta, la respuesta es individual, porque tiene que ver con las características de cada persona en particular. Entonces,
uno puede aprender un montón de herramientas, pero la parte más complicada del proceso es ajustar estas herramientas a mi situación en particular. Y esto es algo que la difusión de información a través de cursos o diferentes medios cuesta que se ajuste a mi caso en particular, ¿sí? Ahora, habiendo dicho esto, sí se puede hablar de algunos procesos generales que suelen estar involucrados, así cada uno puede ver por ahí por dónde viene la mano para ver, digamos, qué tipo de estrategias más le pueden servir a uno, ¿sí? Bueno, primero ya hablamos de organización. Eso siempre es como la intervención número uno por un tema de que es súper global, generalizable, es algo que nos afecta a todos y es muy sencillo de empezar a modificar y suele tener buenos resultados. Esto de aprender a llevar una agenda, aprender a planificar placer y tiempo libre y disfrute en la agenda, establecer objetivos y metas realistas y concretos, ¿sí? Esto tiene que ver con disminuir el nivel de malestar que siento con la tarea que tengo enfrente. Cuando yo tengo una tarea que es abstracta y que es difusa, voy a sentir mucho malestar. Si yo me propongo este fin de semana aprender programación, voy a procrastinar este fin de semana, porque eso es algo muy difícil y no sé ni por dónde empezar. Si yo me propongo, en cambio, leer el primer capítulo de este libro que tengo acá de procrastinación y hacer este primer ejercicio, bajando este programa, es mucho más concreto y es algo que siento que tengo un poquito más el control y tengo más dirección como para poder empezar. Estas son algunas estrategias, ¿sí? De organización y clarificación de objetivos. Por otro lado, otra estrategia central es lo que se llama, bueno, la regulación emocional. Si nosotros notamos, la procrastinación viene para buscar un alivio temporal al malestar que me genera enfrentar la tarea. Entonces puedo reducir el malestar que me genera enfrentar la tarea, o puedo también tener otras maneras de regular mi estado emocional. Yo recurro a la procrastinación de manera automática para sentirme un poquito mejor, que muchas veces ni siquiera funciona, pero si tengo otras estrategias para poder regular mi estado emocional, como por ejemplo técnicas de relajación, estrategias, por ejemplo, de mindfulness pueden ser muy útiles, yo puedo recurrir a estas otras estrategias para no procrastinar y mejorar un poco el estado de ánimo que estoy sintiendo. Mindfulness sirve muchísimo también, no solamente como algo de relajación, sino también para dejar de movernos de manera impulsiva y automática. A veces es como un automatismo la procrastinación cuando viene de larga data, es como que automáticamente sé que tengo que salir de la tarde, llego a casa, me siento en el sillón y prendo la tele, ya es un hábito, ¿sí? Y para frenar este hábito, mindfulness es atención plena, ¿sí? Son prácticas meditativas para poder concentrarse en el momento presente. Mindfulness lo que nos permite es poder básicamente frenar esta cadena de comportamientos impulsivos, notar qué está pasando, notar qué estoy sintiendo, notar el malestar y poder elegir cómo es que yo quiero responder. Por otro lado, bueno, también hay muchísimo trabajo cognitivo, que esto sí es, y lo mejor es hacerlo en terapia, ¿sí? Que tiene que ver con la atribución que yo cargo a la tarea que estoy postergando, qué significa para mí hacer una tarea que no sea perfecta, qué significa cometer errores, poder modificar estas creencias perfeccionistas en muchos casos. Y por último, si te haría un par de cosas más, te diría autocompasión, suele servir muchísimo para no motivarse a través de culpa, sino poder tener otras estrategias para hablar conmigo mismo que no sea a través de castigos y críticas, que suelen tener en exceso los procrastinadores, y sobre todo asertividad, porque muchas veces la procrastinación es en realidad está mal llamada procrastinación, a veces enmascara otras cosas, por ejemplo, no es que me propongo hacer esto y no lo hago y no sé por qué, sino que en el fondo no lo quiero hacer, y por ahí no tengo las habilidades para hablar con otra persona y decirle, mira, yo la verdad que no quiero hacer esto, yo la verdad que no quiero seguir con esta carrera, yo por ahí quiero cambiar de trabajo y todavía no lo estoy ni pudiendo hablar para mí mismo. Entonces, asertividad entendido como poder escuchar un poco más qué es lo que yo quiero y poder moverme y comunicar qué es lo que yo quiero y poder expresarlo. Estas son como varias estrategias diferentes. No es que una persona tiene que practicar todas, sino que algunas se ajustan un poquito más a la situación particular de cada uno. Entonces, la idea sería ver por ahí a grandes rasgos cuál de estas estrategias es la que más me puede llegar a servir y bueno, después dentro de cada estrategia tenemos un montón de técnicas diferentes como para poder empezar a movilizar estos procesos que están contribuyendo a la procrastinación, ¿sí? Es un poquito compleja esta respuesta, pero bueno, espero que se haya entendido como para ver que hay como diferentes canales que pueden servir como para empezar a trabajar la procrastinación, ¿sí? En otras palabras, como que existe una solución para esto. Si quizás intentaste de una forma y no te funcionó, podés intentar de otra. Hay varios métodos, como vos lo mencionabas. Y esto es bastante importante, que esta persona que de repente está viendo el programa y tiene este problema, que sepa que existe una solución, que de repente esto que parece, como decíamos al comienzo, la punta del iceberg,
es algo que se puede resolver, es algo que quizás en la vida cotidiana esta persona ha traído conflictos y problemas, pero que existe una solución, una salida, basta que ella, bueno, busque la ayuda profesional necesaria y ella pueda intentar estos métodos para poder resolverlo. Juan Pablo, ¿sabés qué? Nos están mandando mensajitos personas que están asistiendo al programa y me gustaría leerte un comentario, una opinión acá y si vos te gustaría responderle a esta persona, si estás de acuerdo, si de repente se equivocó, no sé, porque como el programa se llama Habla que te escucho, la gente siempre está dando sus opiniones y bueno, queremos compartir una con vos, ¿puede ser? Sí, perfecto, sí. Tenemos una persona que nos escribió así, hola, con respecto a la procrastinación, tengo periodos en los que suelo actuar así. La herramienta que aprendí en terapia es hacer un plan de acción, pero sí me cuesta ciertas actividades. Es como lo dice el psicólogo que está hablando, es un ciclo que uno quisiera romper. Yo creo que en mi caso que tiene que ver con la recompensa instantánea, es decir, la satisfacción instantánea, como las redes sociales. ¿Vos pensás que estas satisfacciones o recompensas instantáneas son cosas que a veces permiten con que la persona termine procrastinando? Como vos mencionabas, ¿no? La persona llega, qué sé yo, del trabajo o llega a la casa, en vez de hacer lo que tiene que hacer, pum, me siento un ratito en el sofá a ver la tele y ese ratito son 2 horas, ese ratito son 3 horas, ese ratito es hasta el otro día. Y aquella satisfacción instantánea son uno de los motivos por los cuales las personas siempre viven entrando en este ciclo. Bueno, sí, y qué bueno este ejemplo porque es una persona que pudo identificar, digamos, cuáles son sus principales puntos de dificultad, que eso es muy importante poder identificar cuál es el punto de enganche con la procrastinación, o sea, ya ahí tenemos como una hoja de ruta un poco más personalizada, como para poder ver cómo se puede trabajar esto. Y sí, totalmente, hoy en día una de las principales dificultades tiene que ver con la gratificación instantánea. Yo muchas veces digo que el celular hoy en día está siendo un problema muy grande, porque suele ser algo que está siempre accesible. A veces, si el problema es la televisión, bueno, yo en algún sentido puedo evitar la televisión, ¿sí? Puedo yo estar estudiando en el cuarto donde no tengo una televisión o irme a una biblioteca. El celular suele estar siempre con nosotros al alcance de la mano y suele ser un hábito. Muchas veces no es que yo pienso en agarrar el celular y entrar a una aplicación, sino que es un segundo, cuando me doy cuenta lo tengo en la mano y ya entré a una aplicación. Y ya veo el iconito de una notificación y ya hice clic y ya entré. Y una vez que entro, lo que pasa es que cuesta muchísimo salir, ¿sí? A veces siempre digo que es mejor pensar estrategias preventivas para no entrar en mi distracción que estrategias para cortarlo una vez que ya entré en la distracción, ¿sí? Así que acá en este caso, bueno, estaría bueno poder identificar bueno, cuáles son en su caso particular, ¿no? Como las distracciones principales o la gratificación instantánea principal, como para buscar por un lado algunas estrategias alternativas, como para poder ir por otro camino. Lo mejor siempre que se puede es tratar directamente de que estas distracciones no estén en mi ambiente. Por eso hablamos de organización, ¿no? Si yo no tengo el celular, es lo mejor que puedo hacer. Trabajar en una habitación donde no esté el celular. No apelar a fuerza de voluntad o a no agarrarlo, sino directamente que no esté. Eso es lo mejor. Y por otro lado, bueno, la falta de gratificación justamente tiene que ver con el descomponer las tareas en pasos más pequeños. Muchas veces, para yo sentir la sensación de logro, de que avancé y sentirme bien con algún objetivo, mientras más pequeño sea cada paso de un plan que yo tengo de este plan de acción, mayor va a ser mi sensación de gratificación. A veces lo que más procrastinamos son tareas que son demasiado largas, o sea, que tienen un resultado demasiado lejano en el tiempo. Es decir, yo puedo querer recibirme, pero por ahí tengo que estudiar durante muchos años para llegar al título y necesito algo mientras tanto, ¿no? Algo que me haga sentir bien. Entonces, cuando empiezo a descomponerlo en pasos más pequeños, por ahí puedo tener pequeñas unidades de gratificación que me alcanzan como para hasta dar el próximo paso. Entonces, por eso es una estrategia que, como ya le funcionó el plan de acción a esta persona, pues puede estar bueno revisarlo y repasarlo un poco para ver si se puede ajustar un poco a estos objetivos que siente que está postergando. Y siempre de manera flexible, ¿no? Sabiendo, como bien dijo, que son periodos, ¿sí? No, nadie es perfecto y no queremos fomentar el perfeccionismo, ¿no? Así que Claro. queremos entender que son periodos. ¿Sí? ¿Quién nunca procrastinó alguna cosa que tire la primera piedra, no? Exactamente, Es tal algo cual. que es O sea, normal siempre también, tampoco. Pero bueno, hay que identificar si es que este problema o este hábito ya se convirtió en un problema y entonces, bueno, ahí hay que buscar la ayuda necesaria para poder dejar este hábito y, bueno, poder cambiar para que también pueda uno avanzar, uno pueda alcanzar las metas, los logros, los proyectos, aquello que desea
y que tenga esta satisfacción de decir, bueno, estoy haciendo tal cosa y me está yendo bien, estoy trabajando y estoy teniendo éxito, me propuse tal cosa y lo logré. Eso es algo que bueno, es un logro, un sueño que todo el mundo tiene y que desea alcanzar, y que se trata también de la realización personal de cada uno, ¿no? Entonces, la verdad que es muy interesante, Juan Pablo, el tema de hoy. Podríamos estar hablando toda la noche, pero bueno, de mi parte nos quedamos por acá y te mando un abrazo grande, está bien, y te voy a pasar de vuelta acá con mi compañero Ezequiel. Dale, perfecto. Muchísimas gracias a vos también por la invitación. Dale, chao, chao. Y aprovechando, Pablo, si alguna persona quiere entrar en contacto y comunicación con vos, ¿a través de qué medios, de qué manera podrían hacerlo? Sí, bueno, pueden encontrar nuestro Instagram, que se llama @psicólogostcc. También pueden encontrarlo en YouTube. En YouTube tenemos, bueno, bastante contenido sobre procrastinación. También es @psicólogostcc. Pueden encontrar nuestro sitio web, que también es psicólogostcc.com. Esto sobre todo si quieren contactarse con nuestro equipo, que, bueno, contamos con varios profesionales que trabajamos de manera interdisciplinaria, no solamente por procrastinación, digamos, sino por cuestiones relacionadas a salud mental. Y bueno, sobre todo para estudiantes universitarios, justo para ellos tenemos un curso específico para trabajar dificultades de procrastinación relacionadas al estudio, ¿sí? Donde vemos técnicas de estudio, también habilidad de procrastinación. Así que eso también lo pueden encontrar en nuestro sitio web, ¿sí? psicólogostcc.com y psicólogostcc en las diferentes redes. Bueno, Así que de esa manera pueden estar en contacto. muchísimas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos. Muy buenas noches para vos. Hasta luego. Chau, chau. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.